Pedro, Marco, ¿quieres saludar? Y Manglio está entrando. Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. La lección 1. Y tenemos algunos objetivos para esta lección, para esta hora que vamos a estar juntos, Dios mediante. La meta de la lección, la meta de esta clase es presentarnos, introducir el curso y contestar la pregunta básica mientras me esfuerzo por hacer discípulos. ¿Cómo los identificaré? ¿Cómo los identificaré? Entonces, 3 cosas. Presentarnos, introducir el curso y contestar la pregunta básica. Mientras me esfuerzo por hacer discípulos, ¿cómo los identificaré? Entonces, la mayoría de ustedes me conocen. Soy el profesor Nathan Schulte, radico en Quito, Ecuador. De hecho, hoy es mi cumpleaños ecuatoriano, porque hace 4 años exactamente llegué a este lindo país. He estado aquí desde ese año. Soy un hombre soltero, vivo aquí en la ciudad. Otros profesores de Academia Cristo viven aquí también. Mateo Bemer vive aquí con su familia. También Elise Gross, la directora del Ministerio de Mujeres, vive aquí con su familia. Y en algunos meses vamos a recibir a un profesor más, quien va a ser el director estudiantil de Academia Cristo. Entonces, varios de nosotros vivimos aquí. Ahora podemos saludarnos. Cada uno se presenta a la clase con nombre y ubicación. Tal vez si quiere hablar un poco de su experiencia con Academia Cristo y sus deseos en esta clase. A ver, Yoli, ¿quiere presentarse al grupo? Sí, muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches a mis compañeros. Mi nombre es Yoli Vargas Sánchez. Yo soy de Villanueva, Casanare, Colombia. Me siento muy agradecida con la Academia de Cristo porque realmente descubrí los errores que muchas veces nosotros cometemos. Padre Santo, amado y adorado. Excelente, gracias Yoli. Pedro Marco Romero. ¿Puede activar su micrófono para que lo escuchemos? Manglio. Buenas noches, pastor. Un gusto grande saludarlos en la paz del Señor. Que nos dé muchas bendiciones, sabiduría para empezar esta clase. Soy Manlio Olivier de Bolivia, Guayaramerín. Mucho gusto, estoy encantadísimo de pasar la primera clase que voy a pasar con usted. Excelente, Muchas gracias. gracias, pastor. Marcelo. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Qué gusto, Nathan, haberlo visto aquí en Costa Rica. Ahí pasamos un rato muy agradable. Espero que le haya gustado nuestro país en San José. Y ojalá que este curso sea totalmente y 100% guiado por nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Jesús Vélez. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos que están acá en este curso. Saludarles desde Zaragoza, Antioquia, Colombia. Y no, contento de estar acá participando en este curso. Agradecido con Dios por su misericordia de haber puesto en mi camino Academia Cristo, ¿no? Que ha sido un pilar
fortalecerme en todo el conocimiento de su palabra. Bendiciones, hermano. Gracias. Y Viviana. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Yo soy Viviana Vigna de Buenos Aires, Argentina. Bueno, es el segundo curso que tengo con el profesor Natán. Estoy muy agradecida por Academia Cristo, por haberme dado tanto conocimiento, haber aprendido tanto. Es mi último curso de los 13, así que estoy muy feliz de haber llegado. Es de mucha edificación. Agradezco a Dios por cada uno de los profesores que me han tocado, la forma de enseñarme y de ayudarme a llegar hasta acá. Así que para mí es un privilegio y tenerlos a ustedes también como compañeros de Latinoamérica. Muchas gracias, profesor. Gracias. Y seguimos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, de verdad lamentamos que no siempre hemos aprovechado las oportunidades de servirte o compartir el Evangelio con otros. Admitimos que muchas veces es nuestro propio pecado que se ha interpuesto. No te hemos amado ni a ti ni a tu mensaje con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como debemos. Te agradecemos sinceramente por el perdón que nos ofreces en Jesucristo para estos y todos nuestros pecados. Te alabamos por tomar nuestra culpa. Te pedimos que tu Espíritu obre en nosotros a través de la palabra en este curso para motivarnos a ser discípulos de aquellos que nos rodean, llevando luz a aquellos que se sientan en las tinieblas. Así que pedimos tu bendición en este curso y en nuestro estudio de tu palabra. Usa este curso para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Un poco sobre este curso. Este curso es el curso culminante del nivel discipulado 1 del programa de Academia Cristo. Todos los alumnos que toman este curso habrán terminado todos los otros cursos del nivel. Entonces, hay 13 cursos en el discipulado 1 y este curso es el último curso que toman. Los demás, ustedes pueden tomar en cualquier orden, pero este es el último. Ustedes toman y si quieren hablar acerca de Academia Cristo con otras personas, ellos toman el primer paso de descargar la aplicación y ver los 38 videos y luego tienen la oportunidad de ingresar en el Discipulado 1, toman las clases del Discipulado 1 y ahora están en básicamente el puente entre el Discipulado 1 y el Discipulado 2. Este curso comparte una metodología que será repetida en la práctica. 4 conceptos claves enseñados en históricas bíblicas. Para acompañar este curso, les daremos a los alumnos una herramienta escrita e imprimible que pueden usar como el contenido fundamental para comenzar a reunir un grupo o con su grupo actual, si ya tiene un grupo. Entonces, quiero subrayar aquí un punto. A ver. Aquí. Los 4 conceptos clave. Hemos hablado en las clases acerca de las 4C. Estas también tienen palabras que empiezan con la palabra C, la letra C. Pero son 4 conceptos clave que vamos a aprender. Es un curso básico que ustedes van a enseñar como su primer paso de empezar un grupo sembrador. Entonces, hablamos acerca del pecado, de la gracia, la fe y las obras.
porque son los pilares principales, las columnas importantes de entender el mensaje de la Biblia correctamente. Nunca queremos alejarnos mucho de esos pilares y lo que la Biblia enseña acerca de ellos. Es el primer paso de un grupo sembrador. ¿Qué es un grupo sembrador? Vamos a verlo en este video. Vamos a ver un video de 4 minutos por el profesor Michael Hartman y luego podemos hablar acerca de qué es un grupo sembrador. Si no escuchan el audio, levanten la mano o griten, porque creo que todos los ajustes están correctos para que lo escuchen. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, soy el Dr. Michael Hartman y me emociona que vean nuestros recursos del Grupo Sembrador. El Grupo Sembrador existe para ayudarlo a cumplir una orden importante que Jesús nos dio a todos desde lo alto del... ¿Qué están viendo ahora? del Monte de los Olivos. Vayamos allá por un momento para reflexionar en las palabras de Jesús. Estamos parados en el Monte de los Olivos. Este es el aspecto que tiene hoy. Si mira más allá del valle, puede ver la ciudad antigua de Jerusalén. Hace 2000 años, el templo donde Jesús enseñó ocupaba un lugar destacado en este sitio. Aquí abajo, en el lado del Monte de los Olivos, está el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró antes de morir en la cruz. Pero como sabe, Jesús no se quedó muerto. Él volvió a la vida, resucitando de la tumba. Él derrotó la muerte y 40 días después de resucitar de entre los muertos, Jesús se paró en esta misma montaña. Aquí les dijo a sus discípulos, ustedes serán mis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea. Alejémonos para ver toda la región de Judea, a Samaria. Ahí está el Mar Muerto, el río Jordán y la región de Samaria es al norte. Galilea es un poco más al norte. Y finalmente Jesús dijo, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Jesús nos llama a contarles a los otros las buenas nuevas sobre Él. Y una de las mayores necesidades del mundo es que las iglesias enseñen fielmente solo lo que enseña la Biblia, sin agregar ni eliminar nada. La intención del Grupo Sembrador es ayudar a las personas a que inicien iglesias que sean fieles a la palabra de Dios. Sé que la idea de iniciar una iglesia puede ser abrumadora, pero en la Academia Cristo estamos para ayudarlo. Si aún no ha comenzado a estudiar con nosotros, descargue nuestra aplicación. Una vez que haya terminado los 4 cursos introductorios, se le invitará a inscribirse en nuestro programa gratuito de formación en discipulado. Si ya está estudiando en el programa de discipulado de la Academia Cristo y está interesado en iniciar un grupo sembrador, avísele a uno de sus profesores. A ellos les encantará ayudarlo a dar los primeros pasos a lo largo de lo que nosotros llamamos la Ruta Cristo, a medida que trabaja para plantar una iglesia que crezca tanto espiritual como numéricamente mientras enseñe fielmente la palabra de Dios. Demos un vistazo rápido a los recursos de Grupo Sembrador que están disponibles para usted. Recuerde, todo siempre es gratuito en Academia Cristo, tanto la enseñanza como los recursos bíblicos. El primer elemento que encontrará en la página del Grupo Sembrador es un curso bíblico introductorio llamado Los 4 Conceptos y un curso más detallado denominado Aprendan de mí. Puede utilizar esos cursos para impartir las enseñanzas bíblicas de Jesucristo. Si no sabe cómo utilizar esos cursos, nuestro programa de formación en discipulado de la Academia Cristo le enseñarán. Dios quiere que su pueblo se reúna con regularidad para adorarlo y que fortalezca su fe por medio de la palabra y los sacramentos. Aquí en la pestaña Grupo Sembrador puede encontrar recursos musicales y para el culto.
También hemos elaborado un programa completo de 2 años que puede utilizar y que le ayudará a enseñarles a las personas la palabra de Dios mientras trabaja para plantar una iglesia fiel a las Escrituras. No se preocupe, eso puede parecer abrumador. Tenga en cuenta que no estará solo. Dios lo fortalecerá. Comuníquese con la Academia Cristo y solicite un consejero que lo guíe y le ayude a usar estos recursos mientras lleva a cabo su ministerio. Lo invito a que abra las pestañas de Grupo Sembrador y explore los materiales que mencionamos. Oramos para que pronto haya en su vecindario una iglesia que proclame fielmente lo que dice la Biblia y oramos para que Dios lo use para establecer esa iglesia. Estamos deseosos de convertirnos en socios suyos. Bendiciones de Dios. Sepa que estará en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Ok, voy a darles 10 segundos para dirigir la información de la cual hemos hablado. Ok, muy bien. Ahora, pues ya somos un grupo pequeño, entonces no vamos a dividirnos en este momento, pero cuente su experiencia en un grupo nuevo y su formación, la formación del grupo. Y puede ser religioso o no. Hay muchos tipos de grupos. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia en un grupo nuevo y en su formación? ¿Puedo empezar yo, profesor? Sí. Bueno, yo congregaba en una iglesia pentecostal tuve más de 6 años, en donde no había conocimiento de la palabra en el pueblo, donde había una prédica del pastor, pero no había quien enseñara la palabra. Yo estudiaba por mi lado sola, leía mucho la palabra y hacía concordancias porque a mí me interesaba mucho aprender y conocer. Entonces vino un hermano bautista que él dio unos cursos sobre la palabra, donde ayudó un poco, pero no había mucho interés tampoco en la congregación a donde yo asistía en seguir estudiando. Entonces este hermano de otra iglesia bautista, yo iba a una iglesia pentecostal, hizo un grupo de WhatsApp a donde él me anotó, me sugirió si a mí me interesaba, yo dije que sí, con la autorización del pastor de mi iglesia, y empecé, durante 2 años estuve estudiando con ellos. En un versículo o 2 versículos había que hacer devocionales. Entonces yo empecé a introducir un poco más en la palabra. Pasado ese tiempo, el pastor de donde yo congregaba me dijo, bueno, usted ya aprendió a hacer devocionales, quiero que le enseñe a la iglesia la palabra. Bueno, yo dije, pero usted ya hace 2 años dice que está haciendo devocionales. Enseñe la palabra a la iglesia. Arme un grupo, organícelo. Me dio toda la autoridad para que yo organizara. Bueno, yo dije, bueno, señor, esto es parte tuya porque a mí me encantaba aprender y enseñar. Empezamos con algunos devocionales donde no había mucho entusiasmo porque no sabían cómo encarar, cómo discernir ese versículo, porque no había una hermenéutica, no había nada. Era todo muy básico, muy... Entonces yo veía que no había un crecimiento. Entonces dije, hablé con el pastor y digo, mire, pastor, el pueblo así no va a crecer.
yo propongo de que estudiemos la palabra juntos y empezamos a estudiar la Biblia, libro por libro, un capítulo diario, y se sacaba una conclusión de lo que se entendía, de lo que podíamos entender por la gracia del Espíritu Santo. Así llegamos a casi 2 años estudiando la palabra. Bueno, después empecé yo con Academia Cristo a estudiar. Hice los cursos chiquitos, de los primeros, después ya tuve opción a tener un curso con un profesor. Empecé a hacer el primer curso, el segundo curso, el tercer curso, hasta que me tocó el curso La Ley y el Evangelio con el profesor Philip. La verdad que doy gracias a Dios porque me abrió la cabeza. Ahí se me abrió el conocimiento en lo que Dios me mostraba a mí con la enseñanza del pastor Philip. Por supuesto, ya empecé a notar que yo tenía muchas dudas y muchos desencantos de la iglesia donde yo congregaba, porque me daba cuenta que no era lo que yo estaba entendiendo. Y surgieron problemas. A surgir problemas, bueno, lo pude hablar con el pastor, lo pude explicar, no lo tomó bien, me fui. Me fui de la iglesia. Estando en el curso con el pastor Philip, se lo comenté a él, le dije lo que me pasaba, me hizo bien. Digo, no puedo compartir ya más nada con lo que me pasaba. Pero empecé con un maestro en la palabra, un pastor conocido, amigo, y él, yo congregaba poco porque tengo casi 2 horas de distancia a la iglesia, y conociendo él lo que a mí me estaba pasando, me dio un grupo de WhatsApp de unos hermanos en Córdoba que necesitaban aprender la palabra. Y también un grupo de 10 hermanos en Uruguay que necesitaban conocer la palabra. Y yo tomaba los recursos de Academia Cristo que me daban a mí y yo enseñaba a través de los WhatsApp la palabra. Los 10 personas de Uruguay, el pastor, al ver que había ya miembros de los 10 grupos que necesitaban un poquito más de conocimiento, mandó a llamar un maestro de la palabra conocido y los mandó a una academia a estudiar, un seminario. Ya se recibieron unos cuantos hermanos. Y yo sigo con el grupo de 4 hermanos que están en Córdoba. Ellos congregan en 3 iglesias diferentes, pero ninguna de las iglesias le dan doctrina ni le enseña la palabra. Y de lo que yo les doy, que es leer la palabra de Dios tal como está en la Biblia, y empezamos un libro y lo terminamos. Llevamos, por ejemplo, 5 o 6 estudios, yo les pongo estudios y le enumero, y le doy 3 días para que ellos lean 20 versículos, así más o menos hasta que terminamos el primer capítulo y seguimos el capítulo, con unas preguntas básicas. Por ejemplo, quiénes son los personajes, a dónde encuentra el pecado, a dónde ve el amor de Dios. No totalmente las 4C porque es mucho para explicar y enseñar, pero lo básico yo lo aplico. Y ellos van conociendo a través de estos estudios y van entrando cada vez más en el conocimiento de la palabra. Solamente la palabra. Yo no toco ningún tema que no sea la Biblia. Empezamos y terminamos el libro. Por ejemplo, de Gálatas, el de Efesios, y ahora ellos pidieron el de Santiago, y estamos en el capítulo 2 de Santiago, del 1 al 10, por ejemplo. Gracias. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia con la formación de un grupo?
me permite, pastor. Sí, saludate, Jesús. Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa, ya que no la había vivido en otros eventos. Siempre me he dedicado a estudiar la Biblia, pero individualmente. Y desde muy niño me incliné por la Biblia y por estudiar ese libro. Y desde que llegó a Academia Cristo me ha parecido maravilloso, porque en los cursos, primero en los cursos introductorios de esos 4 cursos, no sé cómo llegó a mi móvil, no sé, porque nadie me invitó. Un día cualquiera vi en mi móvil la aplicación de Academia de Cristo, aquí tu paz, y siempre inclinado por lo espiritual. Entonces seguí todas las instrucciones y bajé la aplicación. Me inscribí en los cursos, en los primeros 4 cursos, y después continué con los 13. Es donde me pareció maravilloso, porque primero nunca había vivido la experiencia de estudiar por este medio, de tener, participar en un grupo usando la tecnología, ¿cierto? Se me complicó mucho, porque yo trabajo, soy docente y trabajo en el sector rural. Entonces, acá en la parte donde estamos, el internet es muy deficiente. Entonces, al tener que bajar la aplicación de Zoom para poder asistir, me tocó capacitarme, me tocó preguntar, salir, indagar para poder, porque como estoy solo por acá, por la vereda, entonces eso fue una experiencia maravillosa, porque me abrí camino a buscar los recursos que necesitaba, y entonces los conseguí. Como en este momento estoy frente a mi móvil, que es lo que utilizo, porque hay que coger la señal acá donde estamos, y participé en los cursos, en todos los cursos, los otros 13 cursos, los que ya he realizado, y me pareció maravilloso la experiencia, porque tener una participación donde hay hermanos de los diferentes países de Latinoamérica, tener profesores de los Estados Unidos, me parece una experiencia maravillosa. Acá la comunidad quedó sorprendida, porque tuvimos la visita del pastor Henry con el hermano Zacarías. Vinieron por acá, muy lejos de Medellín. Ellos llegaron, estuvieron con nosotros acá en mi humilde hogar. Entonces, esta participación en estos cursos, haciendo parte de los cursos con estos grupos, habían grupos a veces numerosos, grupos que pasaban de 40, de 50 miembros, de 50 alumnos estudiando, y que podíamos participar. Me parece extremadamente maravilloso yo poder participar, y que la hermana que está en Argentina puede escuchar, o me está escuchando en este momento, el hermano que está en Costa Rica, y usted, pastor, que está en Ecuador. Entonces es una experiencia maravillosa, y estar aquí sentado, pues, en este momento, compartiendo y escuchando testimonios, lo considero algo fenomenal. Entonces, es la experiencia que he tenido en grupos de estudios bíblicos con Academia Cristo. Y agradecido con Dios por haberme permitido, en su infinita bondad y misericordia, yo poder ser integrante, alumno de la Academia Cristo, pastor. Gracias. Excelente. Y es la meta de Academia Cristo ayudar a personas como usted a formar su propio grupo. Muy bien. Gracias. Amén. Ahora vamos a repasar el video y la introducción de la lección. Entonces, tuvimos un video, una lectura y 2 preguntas. La primera pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre una parte prescriptiva y una parte descriptiva de la escritura?
Prescriptiva y descriptiva. Manglio, Marcelo, Pedro, Yoli. Descriptiva es simplemente la parte que describe lo que realmente Cristo hizo. La parte prescriptiva es lo que él hace, es decir, el evangelio. Pues la descriptiva es lo que se describe. Y la prescriptiva no escuché esa parte, esa primera parte. Es lo del evangelio, las buenas nuevas que nosotros les podemos llevar a las demás personas. Ah, sí. Pues muchas veces cuando hablamos acerca de las dos partes de la Biblia, hablamos de la ley y el evangelio, pero aquí estamos hablando acerca de una cosa un poco diferente, la parte prescriptiva y la parte descriptiva de la escritura. Marcelo, ¿quiere intentar? La parte descriptiva como tal es lo que se describe. Sí, lo que describe, sí. Sí, y la parte prescriptiva es la parte como Jesús quiere que se hagan las cosas. Ah, sí, los mandatos, así es. Así es, gracias. Manglio, ¿quiere agregar algo? Sí, pastor. La descripción de la palabra, pastor, es cuando la persona está describiendo o explicando las escrituras, las enseñanzas. Y la prescriptiva es la escritura cuando es leída. Gracias. Las secciones prescriptivas de la escritura son lugares en donde la escritura nos dice directamente lo que debemos hacer. Por ejemplo, los 10 mandamientos o que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Las porciones descriptivas de la escritura son aquellos que nos dicen lo que pasó, pero no nos instan a hacer lo mismo. Por ejemplo, muchas personas toman el bautismo de Jesús como una parte de la Biblia que es mandato. Dicen, Cristo se bautizó a sus 30 años, entonces nosotros debemos bautizarnos como adultos. Están tomando una parte descriptiva como si fuera una parte prescriptiva, un mandato, cuando no lo es. Lo que me pasó a mí, Sí, cuando yo pertenecía a una religión cristiana, pero el pastor nunca entendió eso. El pastor quedó todo bravo porque me bautizó después otra vez de adulta. Padre Santo, amado y adorado. Sí, sí, así es. Se nos aplica en muchas ocasiones. Y también cuando hablamos acerca de Pablo y sus viajes misioneros. Entonces podemos aprender mucho acerca de su método de evangelizar, pero no vamos a tomarlo como si fuera un mandato. Vamos a examinar su método, sus hábitos, sus acciones y sus acercamientos como algo muy sabio. Vamos a aprender cosas de sus acciones, pero no vamos a tomarlo como una ley. ¿Cómo describiría usted el método de Pablo mientras buscaba hacer discípulos? Marcelo. Marcelo, adelante. No, es una pregunta, es una pregunta, ¿me escucha? Oh, sí, adelante.
hay tanto en la palabra de Dios que a veces eso que acaba de decir es tan, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para discernir cuál de las dos es prescriptiva y descriptiva? Hay que ser un poco maestro, ¿verdad? Para darse cuenta casi al instante cuando uno va leyendo, ¿verdad? Pienso que en algunas son muy obvias, pero en otras pues, queda uno ciertas, queda uno, ¿será o no será? Tal vez sea yo creo que sí es una regla, pero tal vez usted me pueda decir. Sí, sí, por eso examinamos el contexto, el subcontexto, hablamos con otras personas y les podemos decir, ¿es un mandato aquí o es una descripción? Aprendemos como un grupo. Gracias. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Cómo describiría el método de Pablo mientras buscaba hacer discípulos? Pastor, ¿puedo yo? Sí, Viviana. Simplemente Pablo iba y dejaba un discípulo allá bien entrenado y luego escribía por medio de cartas. Por eso fue que escribió las famosas cartas. Y luego sí evaluó. Sí, gracias. Viviana, ¿quiere agregar algo? Sí, yo lo que noto el método de Pablo, por ejemplo, él llegaba a un pueblo, se acercaba a la sinagoga los días sábados, cuando llegó con Bernabé, escuchaban la parte de la lectura y esperaban que cuando fueran invitados a participar en algo, a dar una palabra, Pablo describía bien desde Moisés cómo Dios había actuado, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud, iba pasando parte, por David, por todo, hasta llegar a Jesucristo. Él hacía una historia de la vida del pueblo de Israel hasta llegar a Jesucristo y presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y muchas veces exhortaban a aquellos que ustedes mataron. Él lo presentaba de una manera con fervor. Muchos les presentaba la ley y los hacía sentir culpables y después les decía, pero él vino a pagar sus pecados. Es como que él daba la ley y el evangelio. Él trabajaba muy bien con las personas, con los judíos especialmente primero, hasta que él fue rechazado porque tuvo muchos conflictos, hasta que en una parte, no me acuerdo de qué pueblo fue, que le dijo, como ustedes no lo reciben, que son los judíos, el Señor me manda a los gentiles. Creo que en los dos capítulos, no sé en qué parte, no me recuerdo ahora bien, lo dice. Pero Pablo hacía un recuento de toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar a Jesucristo. Yo creo que ese era un método que él tenía y era muy bueno. Muy bien. Gracias. Ahí vendría a ser prescriptiva lo que él estaba haciendo, el método que él estaba usando. Lo que vemos en Hechos es una descripción. Entonces podemos seguir su vida, podemos ver lo que hacía y podemos aprender de él, pero no vamos a decir que siempre necesitamos ir a las ciudades primero. Por ejemplo, él iba a las ciudades y pues Sí. Nosotros podemos ir a las ciudades y hay muchas razones por las cuales queríamos ir a las ciudades, pero no es un mandato que tenemos que empezar en las ciudades, por ejemplo. Bien, ahora entendí. Gracias, profesor. El primer paso de Pablo era acudir a aquellos que ya conocían las escrituras del Antiguo Testamento, los judíos. Él empezaba en las sinagogas y los judíos en las sinagogas estaban escuchando el Antiguo Testamento, estaban esperando al Mesías.
y él podía entrar y explicar el cumplimiento de las profecías que ya tenían en sus manos. Entonces expandía su público para llegar a otros también, muchas veces después de ser rechazado por la mayoría en la sinagoga. Y de los que creían, Pablo identificaba a líderes y seguía con más entrenamiento a través de visitas y cartas. En Mateo 28, Jesús envía a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. En Marcos 16, Jesús habla acerca de ir a toda la creación. Jesús les da a sus discípulos una tarea gigantesca, pero al igual que un viaje de 1000 millas empieza con un solo paso, así su trabajo de llevar a cabo la gran comisión comienza con compartir el mensaje de Jesús con solamente una persona. Quien sea esa persona, joven o anciano, alto o bajo, amigo o extraño, hay ciertas cosas que se pueden saber aún antes de hablar con él o con ella. ¿Qué sabemos acerca de las personas antes de hablar con ellos? Pues esta persona es un pecador. Sabemos eso. Cuando me acerco a una persona para hablar acerca de Jesús, sé con certeza que esa persona es un pecador. La Biblia lo dice y lo hace perfectamente evidente. En lugar donde es repetido, está en muchas de las cartas, pero me gusta lo que dice en Romanos 3. Tiene frase tras frase acerca de la pecaminosidad de todo el mundo. Todo el mundo es un pecador, entonces a cualquier persona que usted se acerca es un pecador. También podemos saber, sin saber con quién vamos a hablar, sabemos que Jesús murió por esa persona. Sabemos que tiene esperanza. No es una situación sin esperanza porque hay algo más que sabemos acerca de esa persona con quien vamos a hablar. Sé que Jesús murió por esta persona. Hay un sinfín de pasajes que nos dice eso. Recuerden también lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. Él lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los judíos, quienes habían visto muchos sacrificios en el templo, Juan señalaba a Jesús como el que sería sacrificado. Lo haría en la cruz y sería para todas las personas de todos los tiempos. Cristo murió por todo el mundo. Todos los pecados de todo el mundo son perdonados. Entonces, cuando hablo con una persona perdida en el pecado, no hay duda de que Jesús derramó su sangre y murió en la cruz para quitar esos pecados. Cuando veo a una persona, puedo estar seguro de que esa persona es tan importante que la sangre del Hijo de Dios fue derramada por él o por ella. También podemos saber que solamente por la fe recibirá esta persona el perdón de los pecados y la vida eterna. Y mientras hablo con esa persona, ese pecador por quien murió Jesús para salvarlo, también sé eso. Que sin la fe, esa persona no va a recibir los beneficios de la vida perfecta y muerte inocente de Cristo. Sin embargo, por la fe en Cristo, esa persona será salvada del castigo del pecado y disfrutará la eternidad en el cielo. Pablo, el gran misionero, habló de la certeza que tienen todos quienes miran a Jesús con fe, cuando dicen Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y también sabemos, sin empezar la conversación, que el poder para crear la fe en esa persona no depende de nosotros.
En el 10º capítulo de Romanos, Pablo dice, la fe proviene de oír la palabra, la Biblia, el mensaje de Cristo. El Espíritu Santo obra a través del poder del Evangelio. Al hablar, simplemente soy quien comparte ese mensaje. El trabajo en el corazón lo hace el Espíritu Santo. No necesito depender de mi poder de persuadir, sino simplemente acercarme al pecador por quien murió Cristo con confianza en Dios y en el poder obrando a través del mensaje de salvación plena y gratuita en Cristo. Entonces, estos 4 puntos que tenemos enfrente de nosotros son los puntos que ya sabemos de la entrada, sin saber con quién vamos a hablar. Sabemos estas cosas. Entonces, la meta de esta clase es que el discípulo haga discípulos. Ustedes son discípulos, son seguidores de Cristo, son creyentes, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, nosotros queremos hacer discípulos y es la meta de esta clase. Les doy 10 segundos para dirigir la información y si tienen preguntas, piensen un poco. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Lo que Pablo hacía era entrenaba a los discípulos que realmente más sabían. Los dejaba en una parte y luego mediante cartas, él se comunicaba con ellos. Sí, entonces al estudiar la Biblia podemos recibir aún más información acerca de esa persona. Por ejemplo, podemos aprender más acerca de cómo es el pecado. Pero podemos empezar con esas 4 frases para darnos un comienzo. Marcelo. Una pregunta. ¿El target de nosotros es los no creyentes o los creyentes? Pues somos cuidadores de almas. ¿Y qué quiere decir eso? Una persona que no sabe nada de Jesús necesita saber acerca de Jesús. Una persona quien no tiene algunas ideas chuecas acerca de Jesús necesita la verdad, necesita la corrección en amor. Una persona quien cree fielmente en Dios necesita la palabra de Dios también, porque el diablo y la naturaleza pecaminosa siempre está batallando en contra de esa persona y el mundo también. Los 3 enemigos de un creyente, el diablo, la naturaleza pecaminosa y el mundo. Entonces, esa persona también necesita ser fortalecida por la palabra de Dios. Entonces, cuando pensamos en nuestro grupo, en nuestro proyecto final, en el futuro, en nuestra responsabilidad, en nuestro deseo, queremos ayudar a las 3 categorías de personas. Somos cuidadores de almas. Buena pregunta. ¿Alguien más? Gracias. Ok. Considere las siguientes preguntas. Pablo fue llamado directamente por Dios para anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Porque cree que por lo general Pablo comenzaba en una ciudad predicando a los judíos en las sinagogas. Y ya contesté esta pregunta un poco. Parece que Pablo comenzaba con las metas de corto alcance. Empezaba con aquellos que en un principio escucharían. Tenían una base. Ya tenían el Antiguo Testamento. Ya esperaban al Mesías. Entonces, él les iba a anunciar la buena noticia acerca de Jesús, quien es el Mesías.
¿Cómo podría influir el método de Pablo en nuestro método para llegar a otros? Pablo empezaba con los que sabían un poco de la palabra de Dios y de hecho sabían un poco de él porque él fue antes en su primera vida fue fariseo. Si estamos buscando con quién compartir el evangelio, es útil comenzar con aquellos que nos escucharán. Entonces, si estamos en un bus y platicamos con alguien acerca de Jesús, qué bien, qué bendición, es bueno. Si tocamos puertas, está bien en algunos lugares. Si hablamos con desconocidos, está bien, Dios quiere que hagamos eso. Pero si queremos empezar un grupo, es bueno pensar en las personas a quienes conocemos. Y muchas veces hablamos acerca de 4 categorías. La idea de la red de amigos, familia, conocidos y vecinos. Entonces, la tarea para la siguiente lección es solo escribir 10 nombres de personas dentro de estas categorías en su vida. Entonces, piensen en sus amigos. Ok, ¿con quién puedo hablar? ¿A quién puedo invitar? Piensen en su familia. Ok, tíos, primos, otros, conocidos. Mi vecino, la persona con quien trabajo. Puedo puedo apuntar su nombre. O vecinos, las personas quienes viven al lado, en nuestro barrio. Entonces, pensemos en estas 3 categorías mientras hacemos la tarea para la siguiente vez, porque en este curso la meta grande de este curso es que ustedes den un curso pequeño a otras personas, a un grupo de personas. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la invitación. Vamos a hablar acerca de a quiénes puede invitar. Entonces, primero vamos a hacer una lista. Nuestra recomendación en este curso es que las personas comiencen buscando las oportunidades. Pero puede ser por WhatsApp. Pueden ser por WhatsApp. Porque yo no tengo Zoom. Lo ideal para el proyecto final es tener un grupo reunido presencialmente. Ahora, no todo el mundo tiene la misma oportunidad y podemos hablar acerca de algunos ajustes que podemos hacer, pero lo ideal es tener un grupo en una sala, en una cafetería, en un parque, en otro lugar reunido alrededor de la palabra de Dios. Y bien, ahorita con la pandemia. ¿Con quién? La pandemia que hay. Sí, y la pandemia en algunos lugares ha cerrado todavía algunas ciudades, entonces si su situación es complicada, pueden hablar conmigo acerca de eso y podemos hablar acerca de algunos cambios que podemos hacer al proyecto final. Mientras considera con quiénes va a compartir la palabra, porque puede ser útil identificar lo que saben y después compartir lo que no saben. Todos conocen el nombre de Jesús y saben que murió en una cruz, pero pocos saben lo que eso realmente significa. Viviana hablaba acerca de eso cuando tomó el curso con el profesor Felipe. Entonces, queremos empezar con lo que las personas saben y extender su entendimiento bíblico. Ok, ya estamos llegando al final de nuestra clase. Entonces, tenemos algo especial en esta clase, en este curso. Yo quiero conversar con cada uno de ustedes individualmente cada semana durante este curso. Entonces, una conversación breve conmigo cada semana
Puede ser mañana, puede ser a sábado, pero ustedes tienen que agendar un tiempo para conversar conmigo y conversaremos acerca de la clase, acerca del proyecto final, como yo le estaba preguntando, y algunos otros temas. Yo tengo una lista de temas que quiero compartir con ustedes. Y también quiero conocerlos un poco mejor. Entonces, una tarea, voy a publicar esto en el grupo de WhatsApp también, pero tomen la iniciativa y agendar un tiempo para hablar conmigo cada semana. Vamos a saltar este por hoy. Y les cuento una historia de dónde vengo. Yo crecí en un estado, es como una provincia en el norte de los Estados Unidos. Se llama Wisconsin. Y los estados en los Estados Unidos son divididos en condados. Son más grandes que ciudades y más grandes que pueblos, pero son condados. Y en el estado de Wisconsin hay muchos luteranos, hay muchas iglesias luteranas. Pero hay un condado en Wisconsin que no tiene ninguna iglesia luterana nuestra. Entonces, yo crecí en el condado al lado de Richland Center. Y muchos miembros de nuestra iglesia manejaban 30 minutos, una hora para llegar para los servicios. Esas personas empezaron a reunirse y han empezado un grupo. Están trabajando para hacer una iglesia en ese condado. Y es básicamente lo que queremos que cada uno de ustedes hagan en su situación, porque queremos llegar a más personas, queremos difundir el evangelio a más personas. Lo que la iglesia, lo que el cristianismo necesita es más personas hablando acerca de Jesús, más personas hablando acerca de Jesús. Ok, la lista de chequeo, mientras terminamos, espero que ustedes pueden decir que sí, con cada punto aquí. Me presenté al grupo. Puedo hablar sobre la meta del curso y puedo contestar la pregunta básica. Mientras me esfuerzo por hacer discípulos, ¿cómo los identificaré? ¿Alguna pregunta sobre la lista de chequeo de nuestros objetivos de esta lección? Yo lo que veo difícil es aquí porque todavía hay mucha pandemia acá en Villanueva. Sí. El primer paso es No sé identificar. manejar eso. Sí, No sé manejar eso. Me tocaría por WhatsApp. Sí, el primer paso es identificar a las personas. Luego vamos a hablar acerca de cómo podemos tener un grupo, cómo podemos estudiar con ellos, dependiendo de la pandemia, dependiendo de la situación. Pero el primer paso es pensar en las 4 categorías de personas: amigos, familia, conocidos y vecinos. Pensar en esas personas para identificar a las personas a quienes queremos invitar para hacer el primer paso de un grupo sembrador. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a terminar con el cierre. La tarea es, voy a publicar todo en el grupo de WhatsApp mañana. Tenemos clase el lunes y el jueves. Lunes y jueves. La tarea es escribir 10 nombres. No tendrán que compartir esos nombres en la clase, pero deben guardar la lista pensando en las 4 categorías de personas: amigos, familia, conocidos y vecinos. Escribir 10 nombres, nada más que eso. De hecho, pueden empezar a orar por esas personas, pero escriben los nombres en una hoja o en su celular.
es el primer paso. Y como siempre en las clases, el protocolo del grupo de WhatsApp y la importancia de ver el video y el día y la hora de la siguiente clase. Y por supuesto, vamos a estar hablando acerca del proyecto final durante toda la clase, pero quiero resaltar que este proyecto final es lo más grande que han hecho en el Discipulado 1, pero no estamos juzgando su fe. Entonces, algunos de ustedes están tomando este curso por la segunda o la tercera vez, está bien, no hay problema en eso. No estamos juzgando su fe con este proyecto final. Sabemos que somos hijos de Dios, amados completamente por Él y queremos aprender a llevar la palabra de Dios a ellos. Y a veces toma un poco más tiempo, no hay problema en eso, no hay vergüenza en esta clase. Y estamos aquí para ayudarnos mutuamente en todo. Ok, y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y prepararnos para dar un curso pequeño hablando acerca de las verdades importantes que encontramos en la Biblia. Ayúdanos en este curso, ayúdanos a formar nuestro grupo, ayúdanos a enseñar bien tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, amigos, celebramos el fin de esta lección. Muchas gracias por haber venido. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, envíenme un mensaje o llámenme o apunten la pregunta para que hablemos acerca de ella en la clase, en la siguiente clase. Estamos aquí. Bueno, Amén, pastor. gracias, amén. Buenas noches, profesor. Para agendar un momento para hablar con usted, ¿cómo lo hacemos? Sí. ¿Yo lo puedo mandar por privado? Sí, por privado, por privado. Entonces, envíeme un mensaje. Profesor, está disponible a las 8 de la noche el miércoles. Entonces, ok. Y si yo digo que sí, entonces, ok, muy bien, quedamos para eso. Perfecto. Sí, listo. Yo la disponibilidad del tiempo la tengo. Okay. Sería el tiempo que usted tenga. Okay. Así que eso lo podemos arreglar. Muchas gracias y buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos, gracias.